Hemos convocado esta semana a tres expertos en educación superior: Pepi Patrón, Gorky González y Martín Vegas. Vamos a hablar sobre la reforma educativa, sus implicancias y sus alcances. Es imposible abordar este proceso sin echar una mirada a sus fundamentos en la historia reciente del Perú. Gorky nos propone esta manera de construir o reconstruir el proceso que nos ha llevado hasta este momento. A ver, a mí me parece que hay un núcleo central que me parece debe ser el que se plantea para formular la discusión. Y ese núcleo central es, ¿qué es lo que buscan estos proyectos? Estos proyectos buscan centralmente desandar lo andado, ¿no? Porque evidentemente lo que ocurrió con la creación de la SUNEDU eh, implicaba poner sobre la mesa lo que la historia del país, incluso el Tribunal Constitucional, precisamente en el año, bueno, con la sentencia 2008, en el 2010, con su sentencia esta a la que hace referencia a la existencia de una condición de la educación pública universitaria en el país. El tribunal dijo que atravesábamos por un estado, por una crisis tal que podía calificarse como un estado de cosas inconstitucional de carácter estructural y que por lo tanto recomendaba la creación de una entidad como la superintendencia, que es lo que se produjo años después con la superintendencia. La superintendencia entonces y la ley universitaria son un efecto de este proceso que tiene, digamos, un hito importante en esta sentencia del Tribunal Constitucional, que al mismo tiempo es parte de un derrotero histórico, ¿no? De crítica, de digamos, de una visión de la gente que estaba interesada y que está interesada en el problema de la universidad como parte de lo que significa uno de los aspectos centrales de la idea de Estado, de un Estado constitucional en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, lo avanzado hasta este momento, eh, que evidentemente es y puede ser objeto de ajustes, de mejoras, me parece que es el objeto de la contrarreforma o de los proyectos que se están planteando en el Parlamento, que pretenden suprimir facultades, intervenir en el gobierno de SUNEDU, eh, digamos, además, habría que recordar también que hay una sentencia que me parece es del 2015 del Tribunal Constitucional, en la que se discuten precisamente los ítems que se están planteando ahora a propósito de todos estos proyectos de ley. Es decir, es un refrito en términos coloquiales, ¿no? Lo que se quiere hacer ahora, porque el tribunal ya se volvió o ya se pronunció sobre eso en una sentencia en la que sostiene que la ley es perfectamente constitucional, que el abordaje de los problemas que tienen que ver con el gobierno de las universidades, con el nombramiento de las autoridades del SUNEDU, y por último, con un tema que termina siendo, yo diría, el leitmotiv también de esta reforma, ¿no? Que es supuestamente la afectación de la autonomía universitaria. Entonces, sí, ya sobre esto hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional y esta sentencia, que es la sentencia 0014 del 2014, precisamente, discute esto y plantea que lo que tenemos no es otra cosa que un escenario constitucional que se plantea hacia adelante con su medio. Entonces, yo diría que el objeto tiene que ver con eliminar los elementos que constituyen más bien lo avanzado, lo que nos podría conducir a ser un país en buena cuenta viable, ¿no? Porque no hay un Estado contemporáneo que se mire al espejo sin un sistema universitario sólido. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo pasa eso, ¿no? Reparemos ahora los significados. Este es un país que se mueve en tres ciclos de informalidad, intentos de estabilizar prácticas en actividades públicas en diferentes sectores, contrarreformas, retrocesos. Los puntos de conexión entre lo que está ocurriendo y el abordaje en general de la informalidad son entonces importantes. En este caso, lo que se está vulnerando
no es tan visible como la salud, pero es la formación de las personas. O sea, estamos estafando a jóvenes que creen que están estudiando medicina, derecho, administración, sin condiciones mínimas de calidad, porque si revisamos las condiciones, digamos, de formalización, que son 8, ¿no? Es decir, son que tengan un plan de estudios, ¿no? Con objetivos, con mecanismos para graduar, etcétera, que tengan una planificación, que tengan la infraestructura necesaria en función de la carrera, que tengan, como establece la ley, un 25% de docentes a tiempo completo, que tengan un botiquín, que tengan una bolsa de trabajo y un mecanismo de transparencia. O sea, no estamos pidiendo, no se está pidiendo nada, digamos, que excepcional. Realmente, si alguien está estudiando en una universidad que no tiene esas 8 condiciones, realmente, aunque recibiese un grado, realmente no condice con estas situaciones. Y lo que la SUNEDU ha encontrado y ha ordenado ha sido situaciones muy graves, es decir, estudiaban estudiantes con el título de ingeniería, estoy inventando la carrera para no afectar a nadie, de ingeniería biomecánica espacial, ¿no? Y no había un plan de estudios, ¿no? Y simplemente sumaban de otras carreras que tenían algunos cursos y daban un título inventado que no estaba regulado. O sea, realmente había una informalidad extrema. Para Martín Vegas, además, en este paquete hay componentes de inconstitucionalidad. La Constitución Política del Perú establece respecto a la educación universitaria, por un lado, el principio de autonomía, ¿cierto? Pero hay otro artículo que establece que el Estado debe asegurar las condiciones de calidad en todo el sistema educativo. Entonces, esa es un poco la combinación que da origen a la vigente ley universitaria, que establece no unas condiciones de excelencia, establece unas condiciones mínimas de calidad, ¿no? Porque es un primer punto que está en debate, ¿no? Que al observarse estas condiciones mínimas se estaría vulnerando la autonomía universitaria. Entonces, en primer lugar, la Constitución establece ambos aspectos, con lo cual desde su origen no hay esta inconstitucionalidad. El segundo punto que se señala es el de que ya en la ley universitaria que se crea la SUNEDU, ¿no? Y los que integran el Consejo Directivo de la SUNEDU, que son los que al final, digamos, emiten la decisión de licenciar o no a una universidad, son elegidos por concurso público, pero sí provienen de universidades públicas y privadas. O sea, hay un mecanismo, digamos, para que exista una voz, obviamente, universitaria, pero elegida por concurso público. Esta ley lo que está planteando es que los integrantes del directivo de la SUNEDU sean elegidos por los rectores, como era antes en la Asamblea Nacional de Rectores. El Tribunal Constitucional, respecto a los organismos reguladores, ya ha establecido como principio general que el regulado no puede integrar el órgano regulador. Y en concreto, respecto a la regulación en universidades, también ya estableció justamente que debía crearse una SUNEDU, ¿no? Y que ella debería ser justamente independiente de lo que son las propias entidades que van a ser evaluadas. Entonces, esta propuesta de que los miembros de la SUNEDU sean elegidos por los rectores vulnera este principio, porque en los hechos lo que va a ocurrir es que los propios supervisados están poniendo a quienes van a supervisar, o sea, se pone al gato despensero, ¿no? Para ponerlo de una forma más coloquial. Entonces, ahí es donde está el punto de inconstitucionalidad. Respecto a darle o no oportunidad, a una segunda oportunidad a las universidades, sí me parece que no hay tanto un tema de inconstitucionalidad, sino que hay un problema más bien de, de vulnerar toda una lógica de predictibilidad, porque si todas las universidades públicas y la mayor parte de universidades privadas se sometieron a unas reglas de juego y fueron licenciadas con un determinado parámetro y con unos plazos que estaban establecidos, etcétera, entonces de repente ahora
hay un grupo que, así como en la universidad, esos alumnos que pedían la cuarta nota, la quinta nota, el suplicatorio para aprobar porque habían vencido todos los plazos, son este grupo que está en esa situación. Dicho sea de paso, ellos pueden volverse a presentar un licenciamiento, ¿no? El promotor de estas universidades puede volverse a presentar un licenciamiento, pero lo que sí debe cumplir, como está establecido en la ley, es, digamos, todo el proceso de cierre que es en el que están. Lo que ellos están pidiendo en realidad es suspender su proceso de cierre, seguir teniendo ingreso de alumnos en universidades que no tienen los mínimos requisitos, esperando un segundo chance para licenciarse y genera un pésimo precedente porque abre las puertas entonces a que ante cualquier otra acción de control de calidad, todos pidan segundo chance, tercera oportunidad y se vulnera totalmente toda la lógica de aseguramiento de la Gorky calidad que González tenemos. insiste en mostrarnos que además la universidad por sí misma es un espacio público, sea quien las dirija. La universidad no es pública o privada, la universidad es un bien público, ¿no? Porque tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con los procesos necesarios para que el Estado pueda generar condiciones de habitabilidad, de bienestar a la gente. Entonces es una cosa francamente ridícula plantear la distinción, que no es otra cosa que una descripción, digamos, de formas jurídicas para su implementación, y confundir eso con el núcleo del asunto, que tiene que ver más bien digamos, con los bienes, ¿no? Que suponen, o que supone la idea de universidad. La universidad es un bien público y la universidad está asociada al Estado constitucional. En esa medida, plantear el retroceso de SUNEDU o plantear la supresión de SUNEDU implica plantear el retroceso de la universidad, implica pensar que podemos ir hacia atrás en el tiempo, ¿no? Yo creo que eso no lo van a lograr. Me parece que tiene que haber algún tipo de reacción de la sociedad, de los grupos de la sociedad civil, de los estudiantes universitarios, ¿no? Porque creo que es el momento de la protesta ciudadana frente a un hecho que podría implicar un despropósito absoluto, ¿no? Martín Vegas encuentra que este es un momento en el que el colectivo universitario, formado especialmente por los jóvenes que han sido víctimas de esta oferta fraudulenta de falsa formación educativa, debería articularse de nuevo. Este puede ser entonces un punto fundacional. Y estamos viendo ya voces de estudiantes de todas las universidades que están pidiendo defensa de la reforma universitaria, que tiene otros elementos interesantes, porque en las públicas, por ejemplo, está el hecho de que los rectores, las autoridades, son elegidas por voto universal y directo, por cuotas, obviamente, ¿no? Pero digamos, todos los profesores y todos los estudiantes en las públicas votan, y no es por el mecanismo anterior que se creaban representantes y había toda una serie de negociaciones y de redes, digamos, que se crearon. Esos mecanismos, por ejemplo, se han ido desmontando. O sea, se crean las defensorías del estudiante y un tema no visible, no tan visible o normalizado como es el del acoso sexual, hoy día tiene ya en cada universidad mecanismos claros y la SUNEDU ha sancionado también universidades, digamos, donde han ocurrido estos hechos. O sea, realmente hay una serie de elementos que son importantes. ¿Cuál es la universidad que queremos? Pepi Patrón cierra esta discusión con estas palabras. Fue el intento de regularizar el funcionamiento de las universidades, porque desde que se dio el famoso decreto legislativo 886 en el gobierno de Fujimori, que permitió la educación con fines de lucro, ahí se creó un caos total y hemos visto universidades que realmente, César, estafan a los chicos, juegan con las ilusiones de los jóvenes de ser profesionales y estafan a los padres que financian esos estudios, ¿no es cierto? Entonces, la SUNEDU fue creada con la intención de supervisar, es una superintendencia, de poner reglas de juego, a veces sí, ha sido un poco burocrática, pero como te digo, todo es perfectible, pero se regularizó, se cerraron universidades que yo he visto, funcionaban encima de los chifas, hemos visto una fachada que no tiene universidad atrás. Entonces, es un retroceso muy grave que no es, y yo quiero insistir en esto, César, no es contra la autonomía universitaria, es contra un nivel de regulación que impide que las universidades sean un negocio a costa de la ilusión de los estudiantes
y del sacrificio de los padres, ¿cierto? Entonces, yo creo que es un retroceso serio. Me da mucha cólera, César, cuando defienden esta contrarreforma diciendo que están pensando en los pobres estudiantes que se quedaron sin universidad, cuando esos estudiantes son los más perjudicados, porque ¿por qué no pueden ir a otras universidades? Porque no están bien calificados y no consiguen trabajo. Entonces, estamos usando un argumento francamente deleznable para justificar una contrarreforma que en verdad le va a hacer más daño todavía a la juventud del país y a la educación superior del Perú, cuya calidad es indispensable para el desarrollo del país.